Bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos de nuevo con un fanfic de High School DxD. Sí chicos, después de tanto tiempo les traigo una nueva historia y en este caso les traigo uno clásico, uno que todos saben, un Issei traicionado y encerrado 1000 años en la habitación del tiempo. Que no es así, va, pero traicionado sí está. Bienvenidos, espero les guste esta nueva historia que estoy trayendo y realmente quiero agradecer a todas las personas que están apoyando el canal día con día, así como también a los miembros que se acaban de unir. Un saludo para Acelerator, para Tamara Cortés, para John, para Lucía Pereira, para Efren Salvador, Alexander, Marcos Venegas, Luis Alejandro, Novelas Ligeras, Benjamin Morales, Emilio Harrington, Lord Saber, Rick Darnick, Jorge Pam, César Vincent, Carlos Bernal, Jonathan Castro, Nicolás, Rex Zenin, Damien Nardi, Martín Díaz, Roberto Veira, Black Pantera Teorías, Manu AFK, Juan David Minella, Marcos Vera, Yankee Melández, Rodri B, Furuya, As, Samurai Z, KM, Eric Daniel y Gabriel Gamara. Muchas gracias chicos por estar apoyando el canal día con día. Y a todos los demás que están aquí apoyando el canal de otra forma con sus visitas y con sus likes, realmente se los agradezco. Si no fuera por ustedes, no seguiría trayendo videos al canal. Espero esta historia les guste, les llame la atención. Y si quieren seguir viendo historias de High School DxD, dejadlo abajo en los comentarios. Si quieren ver otra cosa, también es válido, así que dejadlo abajo y podemos ver qué hacemos. Ahora sí, con eso dicho, pues vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando y otras no tanto, pero bueno, comencemos ahora con el capítulo. Disfruten la teoría. Episodio 1. El suceso que lo cambió todo. Después de la escuela, después de que terminó la reunión. Azazel y Rosweiss se fueron porque todavía tienen cosas que hacer como profesores. El orc se preparó para el festival escolar con los demás miembros. Parece que Kiba y yo tenemos que realizar tareas relacionadas con el poder. Entonces miré a Bujou. Estaba revisando los documentos usados en la reunión y leyéndolos. Y aún no ha recuperado su buen humor. ¿Qué hago? Si no me reconcilio con ella antes del partido, me temo que pueda causar problemas. Disculparse y parece que no me perdonará a menos que reconozca la causa y le pida disculpas y no sé la causa. Pasó cuando tenía la cabeza llena de pensamientos sobre ello. Una luz atraviesa la superficie de la mesa. La luz dibujó un círculo y se transformó en un círculo mágico y es un símbolo familiar. Fénix. Koneko-chan murmura. Así es. Es exactamente como dijo Koneko-chan. Este es el círculo mágico de Fénix. Es un pequeño círculo mágico del tamaño suficiente para aparecer sobre la mesa. ¿Es de tipo comunicación? ¿Pero quién? ¿No me dices que es Raiser? ¿Qué quiere? Tenía sospechas, pero del círculo mágico se proyectó una imagen holográfica y apareció el rostro de una mujer joven. Tiene un aire y una apariencia de alta clase. Lleva el cabello recogido y adornado con accesorios de aspecto caro. Está bien, señor. Rabel hizo una voz impactante. Oka-sama. ¿La madre de Rabel? Entonces, es la esposa del actual jefe de la casa de Fénix, lo que también la convierte en la madre de Raiser. Es guapa. Parece de 20 y tantos. ¿Cómo es un demonio? Desconozco su edad real, pero sin duda se parece a Rabel. ¿Qué tal, Rabel? Disculpa la llamada repentina. No tuve tiempo, así que llamé a esta hora. En el mundo humano, Japón, todavía es hora de clases, ¿verdad? Ese sí, claro que lo es, pero ¿por qué llamaste de repente? Cuando Rabel pregunta, Lady Fénix dice ¿y están aquí Ria-san y Sekiryutei-san? A quien ella llamó es Buchou, ¿y yo? ¿Por qué yo? Buchou se encuentra frente a la proyección. ¿Cómo está, Oba-sama? Ha pasado tiempo. Ara, Ria-san. ¿Cómo estás? Ha pasado mucho tiempo. Y. La señora mira a su alrededor. ¿Me busca? Me coloqué donde pudiera verme inmediatamente. Ah, hola. Soy Ryudo Issei. Hola a ti también. Esta es la primera vez que nos vemos así, ¿no es así, Ryudo Issei-san? Sekiryutei. Disculpen por presentarme así. No. ¿Entonces tienes algún asunto conmigo y? Pregunto mientras actúo educadamente. Sí, pensé que debería saludarte apropiadamente, normalmente, debería ir a saludarme personalmente con Ria-san, quien está a cargo de la residencia Youdou y la academia a la que asistirá mi hija. Nos alojados en casa, pero hubo razones por las que no pudimos visitar y sabes, como la demanda de la lágrima del Fénix aumenta, quizás no tengan tiempo por eso y me susurró al oído. Ah, ya veo, después de todo, la casa Fénix es el principal proveedor de las lágrimas del Fénix.
He oído que hay una demanda urgente de las lágrimas del Fénix y que no pueden abastecerse, así que la dama también debe estar con ellas. Debe ser difícil. Lo agradezco mucho, de verdad. Buchou responde mientras suena. Para nada, Obasama. Con sus palabras bastaría. Por favor, déjenos a Ravel. Y lo siento mucho, Ria-san. Por haberte encargado de Raiser después del partido, y también de Ravel, y parece que no lo dice con mala intención. Pensé que nos guardarían rencor porque se canceló el compromiso, pero parece que no les importa nada. Hay tanta gente de gran corazón en la casa de Fénix. Pero para Buchou, debía ser complicado. Después de todo, no podía rechazar la transferencia de Ravel y cuidarla. Entonces la señora me mira. También, Youdou Issei-san. Por favor, cuida especialmente de mi hija. Yo también. Y enfatizó la palabra especialmente. Por supuesto que me ocuparía de ello. Sí, claro. Pero Buchou también está aquí, y en nuestro club hay gente que puede cuidarla mejor que yo, sí. Claro, si le encomendamos a mi hija Ravel a Ria-san y a todos los demás, no tendrá problemas en la escuela del inframundo. Pero lo que quiero pedirte es algo diferente. ¿Podrías protegerla para que ninguna plaga se acerque a ella? Con el Sekiryu-tei, quien ha alcanzado tantos logros, a su lado, mi esposo y yo podemos sentirnos tranquilos. Plagas extrañas sí. Así que me dice que la cuide para que ningún chico se le acerque en el mundo humano. Yo también soy un chico, ¿sabes? Bueno, no haré nada como ponerle las manos encima a Ravel. Es mi subordinada importante. Es linda, pero no la tocaré. Lo entiendo. No sé cuánto pueda hacer, pero protegeré a tu hija. Cuando dije eso, la señora hizo una expresión brillante. Y además de mí, Ravel tiene la cara muy roja. Y... Oye, ¿qué pasó, Ravel? Por un momento, el rostro de Buchou que apareció ante mi vista y se veía triste pero eran solo mis ojos. Te lo agradezco mucho, Ravel. Sí, señor Oka. ¿Sabes qué debes hacer? Debes apoyar a Ria-san, escuchar a tus superiores y, además, fortalecer tu relación con Youdou Issei-san. Como hija de la casa Fénix, esfuérzate al máximo para no manchar el nombre de nuestra casa, ¿de acuerdo? Por supuesto. Parece que madre e hija están hablando de algo. No sé por qué, pero Ravel tiene la cara roja y parece estar llena de ánimos, y por último, Youdou Issei-san. La señora me habla de nuevo. Ese sí. Escuché que tu sueño se convertirá en un demonio de clase alta. Sí, lo es, ¿y? Mi hija es actualmente mi alfil. Negocié con Raiser. Ese sí, lo he oído. Por favor, recuérdalo muy bien. Mi hija es libre. Es mi obispo. No le pertenece a Raiser. ¿De acuerdo? Ese sí. He entendido. Eso es algo que ya sé, pero bueno, solo asiento con la cabeza por si acaso. Al oír eso, la señora asiente. Parece satisfecha, ¿por qué? Mis asuntos aquí están concluidos. Ria-san, Youdou Issei-san y todos, disculpen mi arrepentida aparición. Y ya es hora. Ravel, compórtate de forma que no avergüences a nadie como dama. Sí, señor Oka. Bueno, adiós a todos. Destello. La luz se vuelve más brillante, luego se convierte en una luz superficial y desaparece. Los saludos de Lady Fénix llegaron como una tormenta. Debe ser por la preocupación por su hija y por los saludos que nos abordan. Aunque hay cosas de las que no estoy segura, tenía dudas y suspiré, y Buchou, que estaba a punto de salir de la habitación tambaleándose sobre su pie, apareció en mi vista. Buchou, ¿a dónde vas? Cuando preguntó, Buchou se detuvo y murmuró sin darse cuenta de la vuelta. ¿Y Ise, me protegerás? ¿Por qué preguntas algo así de arrepentido? No lo sé, pero mi respuesta es obvia. Por supuesto que protegeré a Buchou. ¿Y a Asia? ¿Eh? Sí, también protegeré a Asia. ¿Y a Keno? ¿A Keno-san? Es obvio. Pero, ¿qué pasó? ¿De repente me preguntaste algo así? No lo entiendo. No entiendo en absoluto cuáles son las intenciones de Buchou. Pero Buchou preguntó con un tono más bajo. Hola, Ise. Ese sí, para ti, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? No entiendo el significado de esta pregunta pero, para mí Buchou es Buchou y, en el momento en que dije eso. ¡Qué tonto! Me regaña con un llanto mezclado. Buchou sale corriendo del lugar y se va. El salón del club. Ria-sama. Asia va tras Buchou. Asia se gira hacia mí al llegar a la puerta. Tiene los ojos y empapados de lágrimas. ¿Por qué llora Asia ahí? Ise-san. Eres horrible. Es demasiado.
¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes entender los sentimientos de One-sama? Diciendo eso, Asia va tras Buyou. Cuando Asia también me dijo eso, me quedé allí estupefacto. Espera un segundo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Asia también está enojada conmigo? Eso no estuvo bien, Ise-kun. Kiba suspira. ¿Y N no está bien en qué sentido? Eso mismo. Caramba. Entiendo perfectamente por lo que están pasando las chicas. Exactamente. Es natural que Rías y Asia-chan se enojen. Akeno-san también parecía enfadada. Incluso Akeno-san. Incluso yo, que soy un poco torpe en este tipo de cosas, pensé que estabas un poco equivocado, Ise. Hasta Shenobia me mira con los ojos medio cerrados. Mou. Ise-kun, seguro que es un no. Pobre Ria-san. Incluso Irina estaba enojada. Eres lo peor. Oh. Acabo de recibir la frase más fría de Koneko-chan. Eres la peor. No sé qué hice mal. Simplemente no lo sé. Para empezar, quizás debería ir tras ella. Intenté irme, pero Akeno-san me detuvo. El Ise-kun actual solo la lastimará más incluso si vas tras ella, así que no lo hagas. ¿Y? ¿En serio? ¿Es tan grave? Pepero, es mi culpa, ¿verdad? Mi culpa, en realidad no lo sé. No, en realidad tengo una especie de suposición de tal vez, pero dentro de mí esa posibilidad es muy poco probable y es prácticamente imposible, por eso no lo entiendo, mierda. Me confundí aún más de solo pensarlo. Oye, Gasper. ¿De verdad estoy mal aquí? Le pregunté a mi subalterno. Gyasuke lo dijo en tono de disculpa mientras se retorcía el cuerpo. Sí, creo que eres muy malo, hasta Gasper me dice eso. Me sentí deprimido. Entonces Rabel pregunta mientras entra en pánico. Esto es culpa de mi madre y mía, ¿verdad? Lo siento, ¿es y culpa de Rabel? Parece que Buchou intentó irse después de la comunicación entre la madre Fenex y su hijo y Akeno-san coloca su mano sobre los hombros de Rabel. Rabel-chan no tiene por qué preocuparse. El mayor culpable es Ise-kun, ya que nunca se planteó la cuestión crucial entre él y Rías hasta ahora. Akeno-san la animó de esa manera, y ella comenzó a preparar el té después de instar a Rabel a sentarse en el sofá. Parece que soy el villano más grande aquí. ¿Y? ¿Qué se supone que debo hacer? Saltó de escena. Se veía a Issei caminando por la calle hacia su casa. Su mente seguía fija en lo que decían todos. Pero no entendía qué había hecho mal. Así que decidió que, por el momento, debía darles espacio y que, con el tiempo, todo estaría bien. Pero aún no entendía por qué estaban enojados con él. Así que, durante los siguientes días, Issei ignoró el club de investigación de lo oculto tanto como pudo y dedicó el mínimo tiempo posible. Durante su ausencia, iba a la sala de entrenamiento. Y, siendo sinceros, tanto a él como a Dorai les gustaban los resultados. Parecía que los demás se calmarían y, como resultado, él se fortalecería. Para Issei, era una situación perfecta para ambos. Después de 2 meses, Issei decidió ir a hablar con el club de investigación oculta, esperando que todo saliera bien. Su mente se desvió hacia el mundo de la perversión, imaginándolo jugando con las opciones de Rías. Soltó una risita perversa al sentir que le sangraba la nariz. Ya voy, Bucho, pensé mientras regresaba a casa tras conseguir 2 nuevos contratos. Era una buena manera de iniciar la conversación. Al entrar en su casa, vio que todas las luces ya estaban apagadas. Quizás no haya vuelto nadie todavía. Debería ingresar mis ganancias en la cuenta de la sala de reuniones y entrenar antes de visitar Opailan, pensé antes de terminar con una sonrisa maliciosa. Al dirigirse a la sala de reuniones, se sorprenderá al ver que las luces estaban encendidas. ¿Quién estará ahí? Pensó. Al acercarse, oyó voces hablando. Decidido a investigar, ocultó su presencia y se acercó a la puerta. Comencemos esta reunión antes de que Issei regrese, dijo Rías. Me pregunto qué querrán discutir. Mi cumpleaños no está a la vuelta de la esquina, pensó Issei. Decidió seguir escuchando y buscar más pistas. Su perversión se está descontrolando. No recuerdo la última vez que vi una reseña que no mencionara su naturaleza pervertida, dijo Rías con un rencor innegable. Al oírla decir eso, Issei se abrió de par en par, conmocionado. Sin mencionar que ha estado merodeando con otras chicas mucho más de lo habitual. El odio que recibe el club por su culpa aumenta cada día, dijo Kiba. Esto sorprendió a Issei, pues no esperaba que su mejor amigo, a quien consideraba un hermano, hablara de él de esa manera. Y mucho menos a sus espaldas. Él tampoco se te ha confesado.
Empiezo a preguntarme si ni siquiera es útil, dijo Akeno con la misma rencor que Rías. Sus palabras también hirieron profundamente a Issei. ¿Había sido en vano todo el tiempo que pasó con ella? ¿Acaso su odio por su herencia era solo una mentira para acercarse a él? A mí también me preocupa la naturaleza pervertida de Ise-san. Quizás tenga que dejar de estar con él si esto empeora, dijo Asia con timidez. Ay, ¿cómo iba a pensar que mi amiga de la infancia se había convertido en una bestia tan pervertida? No te preocupes, Ise-kun, te salvaré. Amén, dijo Irina, haciendo que todos sudaran. Las palabras de sus amigos comenzaban a desgarrarlo. ¿Acaso todo lo que hizo por Asia no era nada? ¿Acaso su naturaleza perversa era todo lo que su amigo de la infancia podía ver? Issei pensó mientras sentía que las lágrimas se le formaban en los ojos. Sinceramente, creo que fue un error reencarnarlo. También esperaba que sus tendencias pervertidas se redujeran si hubiera tenido una experiencia cercana a la muerte. Sinceramente, ni siquiera habría pensado en reencarnarlo si no fuera el dragón emperador rojo, dijo Rías. Estas palabras finalmente cruzaron la línea. Sintió que se le rompía el corazón de nuevo. Invocó su guantelete y lo miró. En ese momento se dio cuenta de que no significaba nada para ellos. Solo necesitaban su equipo y su poder. No era más que una herramienta para usar y luego desechar. Es el enemigo de las mujeres en todas partes, dijo Koneko. Estaba acostumbrado a que dijera esas cosas. Pero esta vez se sintió mucho más frío y serio. Estoy de acuerdo contigo, Koneko. Quizás si lo hubiera dejado morir un poco más, habría perdido su naturaleza pervertida y habría podido confesarse conmigo, dijo Rías. Esto impactó aún más a Issei. La persona a la que más quería en el mundo estaría dispuesta a dejarlo morir. No creía que llegaran tan lejos. Bueno, nada de lo que hagamos puede cambiar el pasado, ¿sabes? Dijo Akeno con un suspiro. Pero el cambio siempre se puede lograr en el futuro, dijo Shinobi. Fue en ese momento que Issei decidió darse la vuelta e irse. No soportaba más sus calumnias. Salió silenciosamente de su casa y comenzó a alejarse. Pensaba en todo lo que había hecho por este grupo y en cómo lo trataban por ello. La primera fue Rías, a quien literalmente entregó un brazo para evitar que la vendieran a otra familia. La siguiente fue Akeno. Todas las veces que la felicidad y le dijo que aceptaba su verdadera naturaleza fueron solo un acto para reducir su perversión. Asia, a quien salvó de los ángeles caídos y por quien casi perdió la vida a causa de Juggernaut Drive. ¿No quería quedarse con él solo por su perversión? ¡Qué egoísmo! Irina, su amiga de la infancia y quien podía ver la bondad en casi todos, no era capaz de ver la bondad en él. Kiba, su hermano en todo menos en la sangre, a quien había ayudado a superar su doloroso pasado, estaba dispuesto a dejarlo solo por algo como mantener una imagen perfecta. Y Zenobia, ella solo lo veía como un caldo de cultivo para niños fuertes. A ella no le importaban sus sentimientos. Y por último, Koneko. Quien la había protegido cuando su propia familia estaba en su contra, lo llamado enemigo de todas las mujeres. Mientras pensaba, se dio cuenta de que había llegado al Parque Kuo. Este era el lugar donde todo había comenzado. Era el lugar donde Rías había aparecido y le había salvado la vida. Un momento. ¿Cómo supo dónde estaba? Pensó Issei frenéticamente antes de que su cerebro conectara los cabos y le rompiera aún más el corazón. ¿Negrai crees que es posible? Le preguntó Issei a su dragón residente. Compañero, ahora que lo mencionas, creo que fue su familiar quien te dio un papel de invocación al principio de tu cita. Creo que sabía el plan de los caídos para matarte. Entonces vendría a salvarte, ganándose tu lealtad eterna. Respondió Drive. Él mismo estaba bastante enojado por cómo ese demonio pelirrojo trataba a su mejor anfitrión. Hijo de puta. Nunca les importé. Lo único que hicieron fue manipularme usando mi perversión para sacarme lo mejor de mí. Pero ya no. Ya no soy el buen tipo. Si esperan que vuelva después de lo que dijeron e hicieron, se llevarán una sorpresa. Drive, ¿hay alguna forma de que podamos quitarme mis piezas malvadas y escapar con vida? Issei terminó su discurso con una pregunta. Hay uno. Cambiaré tu cuerpo al de un dragón. Respondió Drive. Bueno, entonces hagámoslo. Quitaré mis piezas. Quiero que comiences mi transformación y luego me teletransportes a algún lugar lejos de aquí, dijo Issei, a lo que Drive gruñó en acuerdo. Invocando el equipo potenciado, Issei gritó purga. Y sus 8 piezas malignas salieron de su cuerpo. Acompañado de una gran cantidad de sangre y un dolor infernal, se giró y arrojó las piezas a un arbusto.
Drake lo teletransportó a un lugar desconocido. En cuanto tocó el suelo, cayó de bruces, con la sangre brotando profusamente de su cuerpo. Levantó la vista débilmente y vio a una chica rubia a lo lejos. «Ayúdenme», gritó Issei débilmente antes de caer inconsciente. La chica rubia que resultó ser Lefay del equipo Bali corrió rápidamente hacia él y lo llevó al escondite de su equipo. Luego le explicó todo a Bali, quien hizo que Kuroka y Bikou lo curaran. Nunca lo admitiría, pero le gustaba Issei. Era como un hermano gemelo suyo. Necesitaba saber qué le había sucedido para que llegara a ese estado. Entonces apareció Albion y preguntó: «Drake, ¿qué le pasó a tu anfitrión?». Nunca lo admitiría, pero Issei era uno de los pocos anfitriones del dragón galés que Albion había llegado a respetar. No quería que muriera tan pronto en la rivalidad. Esto llevará un poco de tiempo. Además, necesito tu ayuda, Albion. Lo estoy convirtiendo en dragón para que sobreviva. Pero necesito ayuda para hacerlo sin consecuencias, dijo Drake con un suspiro. Muy bien, entonces. Pero será mejor que me explique mientras Kuroka, Lefay y yo te ayudamos. Bali, pon tu mano sobre su pecho y déjame el resto a mí, dijo Albion. Mientras Drake aceptaba su condición, comenzó a explicar todo lo sucedido en los últimos meses. Le tomó varias horas explicar lo sucedido. Durante ese tiempo, las expresiones de todos pasaron de la conmoción y la tristeza a la ira. Incluso Albion gruñó hacia el final. Mientras ayudaba a Drake con la transformación, intensificaba sus esfuerzos para asegurar que el proceso transcurriera sin problemas. Pasaron algunas horas antes de que el proceso se completara. Drake dijo entonces: «Portador de Albion, te pido que permitas que mi compañero se quede aquí hasta que despierte. Podrá irse a finales de la semana». Bali simplemente agitó el brazo y dijo: «No hay problema, puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera. Después de todo, no voy a dejar que muera antes de que tengamos nuestro duelo predestinado». Drake le dio las gracias mientras todos se marchaban. La única que permaneció en la habitación fue Lefay, con una expresión de preocupación en el rostro. De vuelta con el club de investigación ocultista. Había pasado un día desde la última vez que vio a Issei. Todos se preguntaban dónde estaba, pero nadie estaba especialmente preocupado. Pensaba que volvería pronto. Fue entonces cuando Zenobia preguntó: «¿Alguien ha visto a Issei?». «No, no creo que haya regresado a casa de sus contratos anoche», dijo Akeno con un dejo de preocupación en su voz. «Probablemente estará volviéndose loco con algunas chicas». «No deberíamos preocuparnos», dijo Kiba. Todavía creo que deberíamos verificar su ubicación actual», dijo Asia mientras miraba a Rías. Quien suspiró y dijo: «Más le vale tener una buena razón para faltar a la escuela y a las actividades del club». Entonces sacó su teléfono y llamó varias veces, pero fue en vano. Las llamadas no entraban. Intentó contactarlo a través de un círculo de comunicación, pero tampoco tuvo éxito. Fue en ese momento que Rías empezó a preocuparse. Nunca había hecho algo así. «Espero que no se haya alejado de mí», pensó con preocupación. Cerrando los ojos rápidamente, buscó su peón usando la conexión mágica de las piezas malinas. Encontró una señal en el Parque Kuo. Con un suspiro de alivio, abrió los ojos y dijo: «Está en el Parque Kuo. Veamos qué trama esta vez». Todos asintieron y formaron un círculo mágico hacia el Parque Kuo. Sin embargo, se sorprendió al encontrar vacío. Concentrando su energía de nuevo, encontró la señal proveniente de un arbusto. Se giró hacia los demás y, con una sonrisa traviesa, dijo: «Está en ese arbusto, sorpréndalo». Todos asintieron. Pero cuando llegaron al arbusto y lo revisaron, se quedaron atónitos. Casi al instante, todas las chicas cayeron de rodillas y comenzaron a sollozar. Kiba, en cambio, bajó la mirada y apretó los puños. Esta reacción se debió a que frente a ellas, en el arbusto, junto con un poco de carne y hueso, estaban las 8 piezas de peón de Issei. Lin. Los ojos de Issei se abrieron de golpe y al instante lo asaltaron una multitud de olores y sonidos. Fue tan arrepentido que le dolió la cabeza. Tuvo que sujetarla con fuerza para evitar que el dolor se extienda. Fue en ese momento que Drake habló mentalmente y dijo: «Bienvenido de nuevo, compañero. Cuánto me alegra oírte». «¿Qué me ha pasado y dónde estoy?», preguntó Issei. «Bueno, ahora mismo estás en el cuartel general de tu rival, Palis. Un miembro de su equipo te encontró y te trajo aquí. Donde yo, Albion, otros 2 y yo te curamos», respondió Drake. «Sokka. Supongo que ahora le debo a Bali, ¿no?», preguntó Issei, a lo que Drake gruñó en confirmación.
Entonces, Drake, ¿cómo fue la transformación? Y necesito saber si he adquirido nuevos poderes, continuó Issei. Bueno, la transformación se desarrolló sin problemas. Incluso Albion ayudó a asegurarlo. Actualmente, eres 90% dragón. Con una alta afinidad tanto por el fuego como por el hielo. Ser un dragón ha fortalecido tus 5 sentidos. Por eso puedes oír los diferentes sonidos y oler los diferentes aromas. Tus reservas mágicas se han disparado de escasas a casi tan altas como las de un demonio promedio de clase alta. Obtener el cuerpo de también dragón ha aumentado tu fuerza corporal, volviéndose mucho más robusta gracias a la fractura y reconstrucción de tus músculos y huesos. Incluso tu capacidad de pensamiento se ha acelerado hasta el punto de que puedes tomar decisiones en cuestión de nanosegundos. También ha recuperado la esperanza de vida que perdiste al consumir la gema Valis y el impulso Juggernaut. Y lo mejor de todo, ya que estuviste expuesto a la energía de Albion durante mucho tiempo. Puedes usar tu equipo divisor sin que afecte tu vida. Además, el fragmento de alma y el huésped pasado dentro de esa gema están despiertos. El fragmento de alma al que me dirijo como, Al es tu propio dragón evanescente. Tu apariencia también ha cambiado. Tus ojos ahora son heterocromáticos. Uno azul y el otro verde. Tu cabello, aunque sigue siendo castaño intenso, tiene mechones rojos y blancos. Estos son los cambios principales. Terminó Drake, haciendo que los ojos de Issei se abrieran de par en par. Todas esas cosas, en especial el equipo divisor, eran una mejora increíble. Ahora solo necesitaba entrenar para controlar sus poderes y sería imparable. Bueno, quizás no sea imparable, pero sí lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a cualquier oponente. Está bien, entonces Drake, ¿puedo hablar con Al? Preguntó Issei. Por supuesto, compañero, él va a ser nuestro compañero, así que deberías tratarlo como lo haces conmigo. Oye Al, ven aquí, compañero quiere hablar contigo. Dijo Drake antes de gritar de nuevo. Mira, estoy aquí, sin grites, Drake. Bueno, hola, compañero. Soy Al, un fragmento del alma de Albion que te llegó cuando absorbiste la gema de la adivinación divina. No pude despertar antes porque estaba demasiado débil. Sin embargo, tras una reciente exposición a la energía del dragón evanescente, y al ser tú un dragón, logré despertar. Espero que nos llevemos bien. Dijo Al. Mucho gusto en conocerte, Al. Fortalezcámonos juntos, dijo Issei. En ese momento se abrió la puerta de su habitación y entró la misma chica rubia que lo había rescatado. Sin embargo, quedó paralizada al ver que Issei estaba despierto. Al ver que no llevaba camisa, se sonrojó profundamente al ver sus músculos bien formados. Luego, tímidamente, dijo. Issei-sama Bali-sama me pidió que te dijera que quiere hablar contigo cuando despiertes. ¿Podrías seguirme después de cambiarte? Se puso ropa limpia. Estaba a punto de irse, pero la abrazaron. Esto hizo que su rubor se intensificara al tocar el pecho desnudo de Issei. Entonces dijo en voz baja. Gracias, Lefai, de verdad que me salvaste la vida. Te debo una. La soltó, lo que hizo que la pobre chica asintiera estúpidamente antes de salir corriendo de su habitación y entrar en la suya. Gracias a la audición mejorada de Issei, pudo oír a Lefai chillar. Issei, riendo, empezó a cambiarse de ropa. Fue en ese momento que Drake dijo. Me sorprende que hicieras eso. Pensé que alejarías a la gente después de lo que pasó. Issei sonriendo antes de decir. No me malinterpretes, Drake. No aceptaré ni confiaré en nadie pronto. Sin embargo, Lefai no hizo nada malo y también fue parte de quienes me cuidaron hasta recuperar la salud. No llegaré a confiar completamente en ellos. Pero aún así les daré un poco de confianza, ya desde ahí veré qué pasa. Tanto Al como Drake asintieron antes de que Issei saliera de la habitación para hablar con Bali. Llamó a la puerta de la sala. Encontró a Arthur leyendo un libro. Bikou comía una bolsa de papas fritas. Kuroka estaba tumbada boca arriba. Bali estaba ocupado con la computadora. Issei se sorprendió al no pensar que algunos villanos famosos vivían vidas similares a las de los adolescentes. Aunque pronto se dio cuenta de que todos eran de su edad, no debería sorprenderle que tuvieran intereses similares. Bali levantó la vista para ver a Issei sonriendo con suficiencia. Cerró su portátil y le indicó a Issei que se sentara en el sofá frente al suyo. Él obedeció. Bikou fue a sentarse con Bali. Arthur seguía leyendo su libro. Mientras tanto, Kuroka observaba la escena con interés. Drake ya nos contó lo que pasó contigo y quiero que sepas que lamento que así sea. Dijo Bali. Issei negó con la cabeza y dijo. En realidad no es tu culpa.
En realidad te estoy agradecido porque me cuidaron hasta recuperar la salud a pesar de no tener ninguna razón para hacerlo. Valí sonriendo con sinceridad antes de decir. Tenía una razón, no iba a dejar que mi rival muriera. El único que puede matarte soy yo. Aunque quiero preguntarte, ¿qué piensas hacer? ¿Te unirás a nosotros? Issei negó con la cabeza y dijo. No, me iré. Estoy pensando en desaparecer. Pero como no hicieron nada para hacerme dudar de ustedes, le pediré a Drake que les envíe las coordenadas de donde sea que esté. Valí asintió antes de decir. Sokka. Entonces creo que debería desearte suerte. Buena suerte y recuerda que si alguna vez quieres hablar, aquí estaremos. Issei sonrió antes de levantarse y salir por la puerta. Se puso su rompedor de equilibrio y voló hacia el cielo. Saltó de escena. Issei había aterrizado en un claro en una montaña muy aislada. Mirando a su alrededor, decidió que ese lugar era perfecto para quedarse un tiempo. Mientras construía una cabaña, decidió comenzar a entrenar una vez que se hubiera organizado para vivir. Una vez hecho esto, Issei les dijo a Drake y a Al. Chicos, ¿qué creen que deberíamos hacer para entrenar? Ambos hemos ideado un plan perfecto para ti que debería llevarte al otro nivel. Así que empieza a meditar y luego podrás conocer a tus entrenadores. Al y yo ya hemos hablado con ellos. Dijo Drake, a lo que Issei asintió antes de sentarse con las piernas cruzadas y respirar profundamente. Pronto se puso el equipo y entró en una habitación blanca llena de gente. Issei los reconoció como los antiguos usuarios del equipo mejorado. Inmediatamente se puso en guardia. Sin embargo, notó una diferencia notable. Normalmente, cuando aparecía aquí, los usuarios anteriores permanecían borrosos e irreconocibles. Ahora, sin embargo, podía ver sus rostros con perfecta claridad. No estaba seguro de qué significaba eso para él. Oye, Gyoudo Issei. Parece que estás en apuros. Necesitas alguna dirección. Estás enfrentando un oponente digno. Estas voces son las de los senpai anteriores. Es la primera vez que los oye hablar. Ahora que se fija mejor, la mayoría de los senpai llevan smoking, sostienen una copa de vino con aspecto de caballeros y están sentados en sus sillas con elegancia. Uno de ellos agita la copa de vino vacía y me habla con el tono de un caballero. Fufufu. Para salir de una situación como esta, solo podemos usar eso, ¿verdad? ¿Y qué quieres decir con eso? Sí. Solo podemos usar eso. Eso debe ser. Los senpai empiezan a ponerse de acuerdo. Este flow, no me están diciendo que use, otra vez Juggernaut Drive, ¿verdad? Me preocupaba que dijeran algo peligroso otra vez, pero Senpai movió sus dedos hacia los lados diciendo no, no, no. Equivocado. Sí. Ya nos graduamos de Juggernaut Drive. Nos presentaste algo aún más grandioso gracias a ti, sí. El poder del pecho. ¿Qué demonios están diciendo? Senpais idiotas. Llevan ropa de caballero, así que me preguntaba qué dirían. Y dijeron poder de pecho. Qué barbaridad lo que predijo Sensei, y es diferente del poder confirmado. Mierda. ¿Por qué estos senpai ponen esa cara tan alegre? Aunque dijera eso, los senpai no me escucharían y crearían una visión en el aire del mundo blanco. Lo que apareció es un pecho. Dependamos de estos pechos. Sí, esa es la fuente del dragón Oppai que protege el futuro. Nos convertimos en un caballero que disfruta de los pechos después de conectar contigo. Fufufu, esto no se siente nada mal. ¿Eh? ¿De qué están murmurando estos tipos? No lo entiendo. Senpai puso cara seria y lo dijo con un tono serio. Gyoudo Issei. Una vez te llamaron el Seiryūtei más débil. Un pervertido desvergonzado. Nunca llegaré a nada. Sin embargo, su naturaleza directa, su coraje y su determinación hicieron de usted una de las figuras más poderosas del mundo actual. Nos has demostrado lo tontos que fuimos alguna vez. Emborracharse de poder y alborotarse sin pensar. Pero has hecho brillar una luz hermosa y brillante en este mundo que una vez fue oscuro. Limpiaste un milenio de odio con tu personalidad carismática. Y nos liberó de las cadenas que una vez nos ataron. Nos has mostrado un futuro por el que vale la pena luchar. Fufufu, y también nos has mostrado lo glorioso de los Oppai. Es por eso que hemos decidido ayudarte en tus emprendimientos. Nosotros, que contamos con una vida de experiencia en una multitud de campos, le brindaremos los conocimientos y las habilidades de capacitación que le harán brillar. Además, te ayudará a tocar muchas Oppai en el futuro. Ve y muestra al mundo el verdadero poder del Seiryūtei. Ise se quedó allí parado, impactado. No podía creerlo.
Los senpai del Boss Ted Gear se unían para entrenarlo. Algunos de los más temerarios del mundo, probablemente con habilidades letales a la altura. Sabía que podía aprender mucho de ellos. También sabía que era seguro, pues confiaba en Relight, quien lo había enviado allí. ¿Qué vamos a hacer exactamente?, preguntó Issei a sus superiores con equipo mejorado. Estaba entusiasmado con la idea de entrenar, pero aún necesitaba una idea de cómo sería el resultado final. Uno de los senpais se adelantó y dijo: es muy sencillo. Eres un luchador cuerpo a cuerpo, pero no tienes estilo. Aquí te entrenaremos en varias artes marciales diferentes, convirtiéndote en un luchador letal incluso sin el balance breaker. También te enseñaremos el estilo de espada perfecto para que no desperdicies esa espada tan perfecta. Además, tienes una gran afinidad por el fuego y el hielo. Nosotros, junto con el antiguo emperador dragón blanco, te ayudaremos a dominar esas afinidades y a crear tus propios hechizos. El antiguo emperador dragón blanco también te ayudará con tu equipo de división. Y, por último, entrenamiento mágico, ya que careces de talento en ello, solo te enseñaremos magia de mejora. Si lo usas correctamente, te ayudará incluso contra el poder de la destrucción. Finalmente, entrenarás tu nuevo balance breaker galés evanescente con esos dos lagartos. Ese es el resultado final que buscamos. Cada noche te pondremos el equipo y te entrenaremos en artes y técnicas. Al día siguiente podrás practicarlas cuando las domines. Completamente. Terminó el senpai. Genial, eso es genial. Ya puedo ver lo rudo que me vería. Comencemos. Tenemos un año para convertirme en el más rudo del mundo. Issei estaba feliz. Atrás quedaron los días en que la gente lo menospreciaba. Era su turno de volar y menospreciar todo. El antiguo Issei Oudou había desaparecido y ahora había nacido uno nuevo, mucho más fuerte. Y el mundo necesitaba estar preparado para la fuerza de la naturaleza que se avecinaba. Salto de tiempo 1 año. Había pasado un año entero desde que Issei dejó el club de investigación ocultista. Durante este año se había vuelto exponencialmente más fuerte. Ahora tenía su propio estilo cuerpo a cuerpo que creó después de aprender varios estilos diferentes. Se había convertido en un hábil espadachín. Uno que podía obligar a alguien del calibre de Arthur a luchar en serio. Su control sobre sus elementos de fuego y hielo había aumentado exponencialmente. Ahora podía manipularlos libremente. Tenía su propio rompedor de equilibrio del dragón evanescente e incluso una subespecie combinada que combinaba los poderes de Draigial. Sus dragones querían que llamara a la forma el verdadero rompedor de equilibrio del dragón celestial. Pero rechazó la idea porque sería una falta de respeto a Bali, quien se había convertido en un muy buen amigo de Issei. Así que en su lugar lo llamaron el rompedor de equilibrio del dragón galés evanescente. Dicha forma era de color rojo. Sus gemas eran azules y toda la armadura tenía un contorno blanco. En lugar de las dos normales, ahora tenía 4 alas y 2 colas en lugar de una. Actualmente encontramos a Issei sentado en su camarote, recordando cómo poco a poco se había acercado a todos los miembros del equipo Valis. Descubrió que casi todos habían sufrido alguna traición. Tras escuchar sus historias, decidió superar sus traumas y ayudarlos a seguir adelante. Así que empezó con Bikou. Bikou abandonó su territorio ancestral porque nadie apreciaba su esfuerzo. Se esforzaba al máximo para que los demás lo reconocieran por lo que era y no por ser el próximo Wukong. Como nadie cambiaba su opinión sobre él, finalmente se rindió. Tras completar su entrenamiento y dominar todas las técnicas del Wukong, abandonó su derecho ancestral y comenzó a viajar por el mundo. Durante sus viajes se encontró con Bali. Ambos congeniaron muy bien. Poco después, ambos se unieron a la Brigada del Caos. Para ayudar a Bikou a superar su trauma, Issei le dijo sin rodeos que nunca lo vio como un futuro rey ni como alguien a quien se le pudiera dar una posición que requiriera responsabilidad. Sin embargo, antes de que Bikou pudiera contraatacar, Issei lo abrazó con coraje y le dijo que lo aceptaría tal como era. Un buen chico con un corazón bondadoso. Y también uno de los mejores bromistas del mundo que podía hacer reír a cualquiera sin importar las circunstancias. Después de todo, fue gracias a Bikou que Issei finalmente rió 3 meses después de dejar el lado de los demonios. Fue más allá y le encontró una novia a Bikou. Era una mujer lobo que respondía al nombre de Ari Lunark. No solo era una luchadora fuerte, sino que también amaba a Bikou por lo que era. No hace falta decir que Bikou había declarado a Issei como su hermano junto con Bali y Arthur. También lo convirtió en el padrino de uno de sus futuros hijos. La siguiente persona a la que Issei ayudó a recuperarse fue Kuroka.
Issei originalmente tenía sus dudas sobre ella. Pensaba que realmente se había rendido ante el poder y había abandonado a su hermana a la muerte. Sin embargo, la verdad era muy diferente. Había matado a su amo porque estaba experimentando con sus sirvientes y los estaba convirtiendo en monstruos con poder. También iba a experimentar con Koneko, su hermana, pero ella lo mató antes de que pudiera hacerlo. También le dijo a Issei que la razón por la que huyó era que no quería que su hermana menor viviera la vida de una criminal como ella. Su razonamiento fue evidencia más que suficiente para Issei de su inocencia. Él había prometido que algún día encontraría evidencia que probaría su inocencia y la ayudaría a regresar con su hermana. Esto sorprendió a Kuroka, quien pensó que odiaba a su hermana por el papel que jugó en su traición. Issei, sin embargo, simplemente negó con la cabeza y dijo que podía odiar a Koneko, pero no a Kuroka. De hecho, la veía como una querida amiga. Esto hizo llorar de felicidad a Kuroka y expresó su deseo de ser compañera de Issei. Sin embargo, Issei rechazó su oferta, alegando que solo disfrutaba del momento. Encontraría una pareja, pero solo cuando su corazón estuviera listo. Y no quería que ella lo esperara, pues ella era alguien que merecía la felicidad genuina. El siguiente fue Arthur. A Issei le extrañó que alguien que se preocupaba tanto por su hermana, hasta el punto de amenazarlo de muerte si la hería, tuviera una apariencia tan fría. Sin embargo, Lefay le reveló la verdad. Le dijo a Issei que Arthur era el heredero de la familia Pendragon. Le explicó que a su familia no le importaban sus sentimientos. Ambos eran solo herramientas para la familia Pendragon. Por eso, Arthur de Sitte, siendo un niño alegre, se esforzaba al máximo por obtener el más mínimo reconocimiento de su familia. Sin embargo, ambos estaban contentos con su vida. Al fin y al cabo, ambos se apoyaban mutuamente. Luego procedió a contarle a Issei que la situación real había cambiado cuando tanto Arthur como ella se comprometieron con herederos de familias distintas. Al principio, no fue gran cosa. Arthur sentía cariño por su prometida, al igual que Lefay. Las cosas se complicaron para Arthur cuando un día se enamoró de una criada de su mansión. Se llamaba Ellie. Con el tiempo, ambos desarrollaron fuertes sentimientos el uno por el otro. Para evitar problemas en el futuro, Arthur informó a su prometida de su decisión de romper el compromiso, ya que no la amaba. Su prometida, en su cara, accedió e incluso llegó a burlarse de él. Pero en cuanto se fue, ella fue a ver a su padre y le contó todo. Su padre llamó a Arthur e intentó disuadirlo de amar a Ellie. Sin embargo, Arthur rechazó la propuesta con vehemencia. Fue en ese momento que su padre amenazó con matar a Ellie si Arthur no accedía. Fue entonces cuando Arthur decidió huir de casa. Por la misma época en que Arthur empezó a sentir algo por Ellie, Lefay le contó a Issei que había descubierto la verdadera naturaleza de su prometido. Era una persona abusiva y un pervertido. Informó a sus padres y les pidió que rompieran el compromiso. Sin embargo, ellos rechazaron la idea y dijeron que debía hacerlo por el bien de la familia Pendragon. Como Arthur ya había decidido huir, ella decidió unirse a él. Arthur, para salvar la vida de Ellie, robó a Caliburn y a la Excalibur Ruler. Amenazó a su familia con entregar las espadas si lastimaban a Ellie y huían. Encontraron a Bali, quien les ofreció un lugar en su equipo y la protección de la Chaos Brigade. Issei quedó atónito, pero supo rápidamente qué hacer para salvar lo que le quedaba de corazón. Lefay le dio la ubicación de Ellie e invadió la mansión Pendragon. No solo la rescató de la prisión donde estaba retenida, sino que lo hizo justo a tiempo, justo cuando estaba a punto de ser violada por la prometida de Lefay. Issei la salvó y le dio una patada en los huevos antes de volar hacia la ubicación de la mansión Bali. Issei sonrió al recordar la expresión de puro alivio y felicidad en los rostros de Arthur y Ellie al reencontrarse. Las siguientes veces que Issei vio a Arthur, este se mostró mucho más radiante, con una sonrisa pequeña pero cálida. Arthur le dijo entonces a Issei que era digno de ser su cuñado y que le confiaría a Lefay cuando estuviera listo para aceptarla. Esto hizo que Lefay se sonrojara por completo e Issei solo pudo negar con la cabeza, exasperado. La siguiente persona fue el único Bali Lucifer. Durante un día de entrenamiento, Issei decidió tomarse un descanso y, por sugerencia de Al, decidió visitar el norte de Europa. Al final del día, estaba sentado en un parque cuando de repente percibió 3 aromas ligeramente similares a los de Bali. Decidido a investigar, siguió los aromas y finalmente vio a una madre con 2 niños pequeños. La mujer vio entonces a Issei y sus ojos se abrieron de par en par. Dirigiéndose hacia Issei, le preguntó con voz temblorosa: ¿De verdad eres tú, Bali? Puedo sentir a tu dragón dentro. Issei, aunque sorprendido, mantuvo estoica su reacción.
Negando con la cabeza, dijo. No, me llamo Issei. Por cierto, ¿puedo preguntar quién es este Balí y qué tiene que ver con mi dragón? La mujer suspiró antes de decir. Como debes ser el emperador dragón rojo, déjame contarte una historia. Originalmente era la esposa del nieto del Lucifer original. Tuve un hijo al que llamamos Balí. Pero el sol de Lucifer, Risbiem, un extremista, torturó a Balí por ser mestizo. Mi esposo era demasiado débil para oponerse a su padre y al final no pudimos hacer nada. Finalmente, oímos planes de Risbiem de matarnos a mí y a mi esposo delante de Balí para quebrantarlo por completo. Así que mi esposo fingió mi muerte y me envió de vuelta al mundo humano. En lugar de sacrificar su vida. Me mudé y me casé de nuevo, pero aún anhelo ver a Balí. Ha pasado tanto tiempo desde que miré esos dulces ojos suyos. Ay, siento que mi discurso te resulte aburrido, dijo la mujer, secándose rápidamente las lágrimas. Estaba a punto de irse cuando Issei le tomó la mano y la detuvo antes de decir. Lo sé, Balí. Él está bien y sigue siendo el mismo chico cariñoso que conocías. Solo que esta vez es un luchador rudo y el líder de un fuerte grupo de luchadores. La mujer abrió mucho los ojos al oír eso y rápidamente tomó las manos de Issei y dijo. ¿Puedes llevarme a mi casa? Issei negó con la cabeza antes de sonreír y decir. Espera aquí. Sacó su teléfono y le pidió refuerzos a Balí con urgencia. En unos instantes, todo el equipo de Balí apareció en el parque. Balí, que esperaba una pelea, se quedó con la frente llena de lágrimas. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, oyó un jadeo y se giró para mirar en esa dirección. Lo que vio lo conmocionó profundamente. El rostro que había anhelado ver durante años estaba frente a él. No podía moverse por la conmoción. La mujer se acercó lentamente a Balí antes de tocarle la mejilla. Luego preguntó en voz baja. Balí, ¿de verdad eres tú? Balí solo pudo asentir mientras sentía que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero luchó por contenerlas. Al ver esto, Issei se acercó y le puso una mano en el hombro. Antes de asentir, Balí le ofreció un gesto tranquilizador. Fue entonces cuando Balí se derrumbó por completo y abrazó a su madre con fuerza. Mamá, 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 repetía mientras su madre lo sostenía con una sonrisa de satisfacción. Todo el equipo de Balí sonreía. Unos momentos después, Balí miró a Issei y dijo. Yo, no, Issei. Te lo agradezco de todo corazón. Nunca podré recompensarte por lo que has hecho por mí. Issei sacudió la cabeza y dijo. No tienes que agradecerme, Balí. Aunque si de verdad quieres compensarme, intenta superar tu trauma. Estaré ahí para ayudarte. Ahora supongo que te dejaremos para que te reúnas con tu madre y conozcas a tus hermanos. Al decir esto, los demás asintieron y se teletransportaron de vuelta al cuartel general. Sin embargo, antes de que Issei se teletransportara, dijo una cosa más. Balí, cuando finalmente vayas a matar a tu abuelo, no olvides llevarme contigo. Se enfrentará a la ira no de uno, sino de 2 dragones. Y, tras decir eso, se teletransportó. La madre de Balí sonrió ante lo que Issei había dicho antes de decir. Has encontrado un buen amigo, ¿no es así, Balí? Balí negó con la cabeza y dijo. No es un amigo, es mi hermano. A partir de hoy, aunque el mundo entero esté en su contra, lo apoyaré. Seremos conocidos como los dragones celestiales más fuertes que jamás hayan existido. La madre de Balí le sonrió antes de llevarlo a su casa para presentarlo al resto de su familia. Mientras caminaban, Balí conversaba con Albion. Dijo. Lo siento mucho, Albion, pero después de lo que Issei hizo por mí, no puedo atreverme a pelear con él. Aunque sea el rojo. Espero que me perdones. No hay problema, Balí. Iba a decirte lo mismo. Ahora ambos son hermanos. Creo que deberías hablar con él sobre su trauma y ayudarlo a seguir adelante también. Además, ya que prometiste romper tus cadenas, también deberías fijarte en Kuroka. Sé que la amas. Respondió Albion. Al oír eso, Balí frunció el ceño levemente. Albion, que lo comprendió rápidamente, dijo. Deja de temerle a tu abuelo. Tienes una familia de hombres fuertes. Te ayudarán a derrotarlo algún día. Dijo Albion, a lo que Balí asintió antes de cortar su conexión mental y volver a hablar con su madre. Tenía tanto que contarle. Issei no se detuvo ahí. También ayudó a Kuroka y Balí a reconciliarse. Lo cual, al final, fue beneficioso para ambos. Eran los más destrozados del equipo de Balí y necesitaban apoyo emocional más que nadie. Fue después de esto que Issei se unió oficialmente al equipo Balí. Aunque ocasionalmente regresaba a su cabaña, finalmente pensó en Lefay.
La maga rubia que, de alguna manera, había derribado todos sus muros y se había ganado un lugar en su corazón. Su pura inocencia y su aura tranquila lo cautivaron. Se le confesó y se sorprendió gratamente cuando ella se abalanzó sobre él y lo abrazó, chillando sin parar. Issei rió antes de besarla en la frente. Finalmente, tras empacar sus cosas, regresó al cuartel general, donde Bali estaba a punto de anunciar algo importante. Cuando todos se reunieron en la sala del cuartel general del equipo, Bali se puso de pie y dijo: he decidido que dejaremos la Brigada del Caos y nos uniremos a la Alianza. Estoy seguro de que todos saben que durante el último año hemos ganado algo importante que vale la pena proteger, por lo que creo que es imperativo que regresemos por su seguridad. Bali, mientras todos asentían. Luego Bali se volvió hacia Issei y le dijo: Issei, ¿tienes algún problema con esta decisión? Su voz tenía signos de preocupación que Issei captó. Issei sabía que si rechazaba la idea, la descartaría. Pero Issei no era tan egoísta y ahora que tenía a Lefai no necesitaba a nadie más. Así que simplemente negó con la cabeza y sonrió antes de decir: en realidad, no. Tengo a Lefai y a ustedes conmigo. Y es como si odiara a todos en la alianza, Sol o al orco. Además, creo que ya he estado lejos demasiado tiempo, dijo Issei mientras se acurrucaba junto a Lefai. Bali sonrió antes de decir: muy bien, chicos, regresaremos e interceptaremos el ataque terrorista que está preparando la antigua facción de los Mao en el próximo juego de clasificación. Será un buen evento para que nuestros mensajes lleguen a ambos bandos. Todos asintieron antes de irse a prepararse. Linelin con Sircex en el momento en que el orco descubrió las piezas de I6. Se podía ver a Sircex sentado en su oficina revisando documentos que requerían su atención. Estos abarcaban desde permisos de viaje hasta un concurso de calificación. Nunca entendía por qué cosas tan triviales necesitaban su autorización. Suspiré porque justo cuando terminaba su lote actual, otro el doble de grande esperaba ser revisado y firmado. Graifia, esposa y reina de Sircex, estaba de pie junto a su esposo, vestida con su uniforme de sirvienta, esperando a que le pidiera ayuda. Sabía lo duro que era este trabajo para Sircex. Era un alma libre que disfrutaba de la libertad en lugar de estar confinado en una habitación todo el día. Quizás algún día podría convencer a Ajuka para que se hiciera cargo de su trabajo por un par de días y así poder llevar a Sircex a pasar el día libre. Ella salió de sus meditaciones cuando se formó un círculo de comunicación cerca del oído de Sircex. Oh, hola Ria-tan, ¿necesitas algo? Preguntó Sircex mientras se reclinaba en su silla. Oni-sama, es terrible, te necesito. Dijo Rías mientras sollozaba. Sircex inmediatamente se puso serio y dijo: voy a enviar a Graifia de buscarte. Podemos hablar en mi oficina. Hola. Gracias, Oni-sama, dijo Rías mientras el círculo de comunicación desaparecía. Sircex se giró hacia Graifia y la miró a los ojos. Hizo cualquier petición tácita y ella asintió antes de desaparecer en un destello rojo. Sircex suspiró mientras se recostaba en su silla con la esperanza de que su Ria-tan estuviera a salvo. Si no, quien la lastimara tendría suerte de tener su cabeza sobre su hombro. Con Graifia. Cuando Graifia apareció en la ubicación de Rías, casi esperaba que se enfrentara a un oponente fuerte al que pudiera derrotar solas. Sin embargo, no esperaba que todas las chicas estuvieran de rodillas llorando desconsoladamente. También notó la evidente ausencia de cierta morena. Luego preguntó: Rías-sama, ¿qué pasó? ¿Por qué lloran tanto? Es Issei, está muy muerto, tartamudeó Rías. Graifia se quedó helada al oír eso. Puede que no sea tan expresiva como Sircex, pero aún considera a Issei su adorable hermano menor. Así que preguntó con voz apremiante: Rías-sama, ¿está completamente segura? Oye, mira, estas son sus piezas malignas. No volví a casa anoche. Cuando lo buscamos hoy, encontramos sus piezas malignas aquí, respondió Rías con voz temblorosa. Muy bien, por favor, entren en este círculo mágico mientras vamos a la oficina de Lucifer, dijo Graifia, con expresión estoica, pero en su interior estaba muy preocupada. Los demás asintieron y pronto desaparecieron en un destello de luz roja. De vuelta con Sircex. Habían pasado 30 minutos desde que Graifia se había marchado. Podíamos ver a Sircex paseando por su despacho esperando ansiosamente el regreso de su reina con su hermana y su nobleza. Unos momentos después, apareció un círculo mágico con el emblema de Gremory y de él apareció Graifia con Rías y su nobleza. Graifia se acercó a Sircex antes de disculparse y salir de la habitación.
Sircex estaba contento de ver que ella estaba bien básicamente, pero frunció el ceño cuando vio que casi toda la nobleza estaba llorando, el único que no era Kiba y parecía como si hubiera visto algo espantoso. Ria-tan, ¿qué pasa? Dime, estoy preocupado. Preguntó Sircex. Oni-sama, soy Issei. Está muerto. Encontramos sus piezas malvadas en el parque Kuo. Es mi culpa. Lo presioné demasiado y me dejó, tartamudeó Rías mientras sollozaba. Espera, ¿qué? ¿Issei murió por tu culpa? Explícame qué pasó, dijo Sircex, usando su experiencia como líder de facción para no mostrar emociones, aunque por dentro estaba completamente desorientado. Rías intentó hablar, pero no pudo articular palabra. Todo lo que decía sobre él la impactó como un camión. Abrumada por la tristeza, volvió a sollozar. Fue entonces cuando Kiba dio un paso al frente e hizo señas a Sircex para que lo siguiera afuera. Una vez en el porche, Kiba empezó a explicar todo lo sucedido en los últimos meses. Por supuesto, omitió la parte en la que el club de investigación ocultista había hablado mal de Issei. Dijo. Todo empezó hace 2 meses, más o menos cuando Rabel se transfirió a la escuela. Issei-kun no se confesó con Rías, lo que la hizo salir corriendo de la habitación. A pesar de que Issei parecía genuinamente confundido, todos se unieron y lo reprendieron. Después de eso, Issei-kun empezó a pasar mucho tiempo fuera del club. Solo estaba allí el menor tiempo posible, cumpliendo sus contratos y marchándose. Esto continuó durante 2 meses antes de que encontráramos sus piezas malignas en el bosque y contactáramos contigo, dijo Kiba. Sircex estaba asimilando todo lo que se había dicho antes de finalmente hablar. ¿Encontraste el cuerpo de Issei-kun? Kiba meneó la cabeza y dijo. Encontramos un poco de carne y sangre, pero ningún cuerpo. Sircex se alegró un poco ante esto antes de decir. Entonces existe la posibilidad de que Issei esté vivo. Organizaré un grupo de búsqueda y les informaré de los hallazgos lo antes posible. Kiba ascendió y pronto la nobleza regresó al club de investigación ocultista esperando y rezando para que Issei estuviera vivo y a salvo. Cuando Rías y su nobleza se marcharon, Sircex llamó inmediatamente a Azazel, Michael y Yasaka y los convocó a una reunión de emergencia. Azazel apareció al cabo de unos momentos, mientras que Yasaka y Michael participaban utilizando espectros holográficos el uno del otro. Cuando los 4 líderes estuvieron disponibles, Sircex les informó de lo sucedido y de la posibilidad de que Issei fuera secuestrado por la Brigada del Caos. Por un momento, los líderes guardaron silencio antes de que Michael dijera. Es preocupante. Contactaré a todas las iglesias con información sobre Issei. Y les pediré que lo vigilen. Si lo tienen retenido en algún lugar de Europa, lo encontraremos. Enviaré la información a nuestros templos y a otros reinos yokai. Con suerte, si está en la parte oriental del mundo, podremos localizarlo, dijo Yasaka. Sircex les dio las gracias a ambos y ambos se marcharon pronto a organizar sus fiestas. Sircex esperó entonces a que Azazel dijera algo. Sabía que para Azazel, Issei era como el hijo que nunca tuvo. Así que, de todos los líderes, debía ser el más afectado. Sin embargo, Azazel miró al techo, absorto en sus pensamientos. Después de un rato, Azazel dijo. Esa no fue la historia completa, ¿verdad? Sircex suspiró antes de decir. No se te escapa nada, ¿verdad? No, hay una pequeña parte que decidió no revelar. Azazel murmuró antes de decir. ¿Puedes decirme? Estoy seguro de que sabes cómo veía a Issei, ¿verdad? Sircex asintió antes de contarle a Azazel lo sucedido durante esos 2 meses y sus consecuencias. Azazel volvió a guardar silencio antes de levantarse y empezar a marcharse, pero Sircex lo detuvo y le preguntó. No irás a hacerle daño a Rías, ¿verdad? Azazel negó con la cabeza y dijo. No, ella también es algo así como una hija, y además es una doncella enamorada. Entiendo que un corazón enamorado puede desesperarse, así que no estoy enojado. Aunque enviaré a un equipo de mis mejores rastreadores con la esperanza de averiguar dónde llevaron su cuerpo. Sircex suspira aliviado antes de preguntar. ¿Qué sabes de que se llevaron su cuerpo? Aún podría estar vivo, ¿sabes? Azazel se giró antes de tocar a Sircex en el hombro y decir. He sido líder de facción durante más de 5000 años y sé cuando una causa está perdida. Esta vez sí. Te sugiero que te prepares mentalmente, Rías y los demás, porque esta noticia no les sentará bien. Sircex no dijo nada. Tenía que admitir que Azazel tenía razón. Comparado con Azazel, en términos de liderazgo, Sircex era inexperto.
Sabía que las posibilidades eran escasas, pero necesitaba aferrarse a la esperanza y la posibilidad de que Issei estuviera vivo. Fue entonces cuando Circeps decidió visitar a su mejor amigo, Ajuka Beelzebub, el creador de las piezas malignas. Si alguien tenía la idea más mínima de si Issei aún podía estar vivo, ese era Ajuka. Circeps desapareció entonces en un círculo mágico y apareció frente a un hombre de cabello verde. Este lo miró sorprendido y dijo: Circeps, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué no me avisaste de tu visita? Ajuka, es en serio. Quiero preguntarte. ¿Hay alguna forma de que alguien que perdió sus piezas malvadas siga con vida? Preguntó Circeps. Ajuka se sorprendió inicialmente ante la pregunta, pero aún así respondió. Las piezas malignas fortalecen la capacidad de un cuerpo moribundo para retener el alma. Si se extraen a la fuerza, la muerte es casi segura. Sin embargo, si por casualidad el cuerpo, de alguna manera, logra fortalecer su núcleo antes de que el alma lo abandone, es posible que sobreviva. Ya veo, gracias por la evaluación, Ajuka. Pronto te lo explicaré todo con detalle. Adiós, dijo Circeps mientras desaparecía en un círculo mágico. Salto de tiempo 1 año. Issei había sido anunciado oficialmente como muerto. Al principio, la nobleza estaba desconsolada, pero aún así siguió adelante. Y, una vez más, todos en el club sonreían. Sin embargo, la desaparición de Issei afectó a las chicas de varias maneras negativas. Rias y Akeno habían comenzado a acostarse con chicos diferentes. Asia había perdido toda su fe. Zenobia se había vuelto algo similar a Koneko. Apenas mostraban emociones. Koneko había pasado de ser monótona de forma completamente inexpresiva y apenas hablaba. Rias incluso tenía 2 nuevos peones para reemplazar a Issei. Eran los portadores de la Kusanagi y el legendario dragón de agua Mizukai. Sin embargo, Rias y el resto de la nobleza se habían relajado y apenas se entrenaban. Los únicos que seguían siendo serios eran Kiba, Gasper, Koneko, Zenobia y Rosueise, a quien no le afectó la supuesta muerte de Issei, ya que no era muy cercana a él. Y gracias a su fuerza, Rias había logrado un buen récord en los juegos de clasificación. Actualmente encontramos a la nobleza en la mansión Gremory, en el inframundo. Tuvieron un concurso de clasificación el fin de semana, por lo que estaban esperando en el inframundo. De repente, se escuchó una fuerte explosión. ¿Qué fue eso?, gritó Rias. En ese momento aparecieron Circeps y Graifia. Este último habló y dijo: la antigua facción de Satanás ha atacado 4 territorios. El territorio Citri es uno de ellos. Vayan allí e intenten liberar a todos los niños que puedan antes de que los maten. Por favor, apúrense. Milikas también está en la misma escuela. Rias y su nobleza asintieron antes de teletransportarse al territorio de los Citri. Una vez allí, comenzó su operación y, con cierto éxito, lograron eliminar a la mayoría de los demonios de clase baja y rescatar a la mayoría de los niños. Sin embargo, no pude encontrar a Milikas. Poco después, oyeron una carcajada estruendosa proveniente del tejado y corrieron hacia allí. Al llegar al tejado, vieron al viejo Mahou Shalva Beelzebub, a quien creían muerto, frente a ellos, sosteniendo en sus brazos a Milikas, inconsciente. Rias se estremeció de ira al ver la figura inconsciente de su sobrino. Te mataré, gruñó Rias y lanzó una ola de destrucción contra Shalva, quien simplemente la ignoró, sorprendiendo a Rias y a su nobleza. Esperaba que Circeps apareciera. Vale la pena enfrentar su poder de destrucción. El tuyo apenas me hace cosquillas, y mucho menos puede matarme. Ahora mataré a este chico y luego a todos ustedes, y obligaré a Circeps a convertirse en un vengador de sangre fría, manipulable. Jajajaja, dijo Shalva. Sin embargo, antes de que Rias pudiera responder, una voz resonó en el área. Incluso después de regresar de la muerte no has aprendido la lección, ¿verdad, Shalva? Shalva, enfurecido, gritó. ¿Cómo te atreves a insultarme, el gran descendiente del Beelzebub original? Muéstrate o mataré a este chico ahora mismo. Shalva estaba a punto de apuñalar a Milikas cuando una mancha borrosa pasó junto al noble y lo golpeó con fuerza, obligándolo a soltar a Milikas, quien fue atrapado por la mancha. Mientras Shalva regresaba volando, se escuchó el grito de dividir. Shalva levantó la vista del suelo y gritó. Valí, ¿cómo te atreves a traicionar a un viejo Mahou? La figura que vestía una sudadera con capucha se la quitó para revelar el rostro de Issei. Todos los presentes lo reconocieron al instante. Dejó a Milikas en el suelo y saltó frente a Shalva antes de que la nobleza pudiera decir nada. Issei miró a Shalva y dijo: rompe equilibrios.
Rompe equilibrios dragón galés. Sonó la voz de Drain mientras Issei estaba ahora vestido con su malla de escamas listo para luchar contra Shalva. Con Sirzex y Azazel. Sirzex y su nobleza, junto con Azazel, lucharon contra el Jabberwocky comprado por la antigua facción de los Mao. Junto con otros demonios de clase suprema de los antiguos Mao, el monstruo avanzaba lentamente hacia el centro del Lilith cuando oyeron un cántico. Yo, que estoy a punto de despertar, soy el emperador dragón blanco que derribará la ley a la oscuridad. Recorro el camino de la dominación con destrucción infinita y atravesando el sueño imaginario. Me convertiré en un emperador dragón blanco puro y haré que obedezcas las ilusiones blancas plateadas y los caminos del mal perfectos. Juggernaut Imperio Overdrive. Un dragón mecánico blanco apareció y comenzó a luchar contra el Jabberwocky. Mientras tanto, el resto del equipo Bali recorría la ciudad y eliminaba cualquier amenaza para los civiles. Esta escena sorprendió a Sirzex y a Azazel, pero ellos no aceptaron la ayuda y volvieron a enfrentarse a los demonios de clase suprema de la antigua facción Mao que estaban atacando la ciudad. De vuelta con Issei. Todos miraban a Issei con los ojos abiertos, conmocionados. Shalva lo señaló con un dedo acusador y dijo: «Bastardo, ¿cómo estás aquí? Se suponía que estabas muerto». La razón por la que estoy aquí es simple. Quiero darte una paliza. Y por lo que estoy vivo, en realidad nunca morí. Simplemente decidí desconectarme por un tiempo, respondió Issei. HMPH. No importa, hoy morirás junto con el chico y la hermana de ese falso Mao, dijo Shalva mientras disparaba una ráfaga concentrada de energía demoníaca contra Issei. Sin embargo, Issei permaneció inmóvil y recibió el golpe de frente. Se produjo una fuerte explosión que provocó un cráter y humo desde la posición de Issei. La nobleza los observaba con preocupación. Pensaron que Issei se había ido otra vez, tras su regreso. Sin embargo, del humo surgió la voz de Issei, quien dijo: «¿En serio, es lo mejor que puedes hacer? Eres un insulto al rango de Mao. Pensé que serías algo fuerte, considerando que Sirzex y Bali también están al nivel de Mao. Insolente, ¿cómo te atreves a hablarme así? No eres más que un bicho comparado conmigo», gritó Shalva. Issei sospechó antes de lanzar un ataque. Fuego a la izquierda, hielo a la derecha. Cuando el ataque estuvo listo, Issei desapareció de su posición y apareció sobre Shalva gritando ciclón helado llameante. El ataque impactó a Shalva de frente y se produjo una explosión. Issei reconoció su cuerpo sin vida antes de llevarse a Milikas de donde lo había dejado. Issei estaba a punto de irse cuando, Ise-kun, Ise-san, Issei-senpai / Ise-senpai, Issei-kun. Toda la nobleza corrió hacia él y le dio un fuerte abrazo. Sin embargo, no reaccionó. Tras unos instantes, preguntó: «¿Podrían dejarme ir, por favor? Voy tarde y mi novia me espera». Esto sorprendió a las chicas, quienes no dijeron nada. Después de unos momentos, Rias preguntó: «¿Qué quieres decir, Issei? ¿No te acuerdas de nosotras?» «Oh, los recuerdo perfectamente. Son solo unas perras que solo quieren usar a la gente y luego tirarla a la basura después de jugar con ellos. Ahora, si me disculpan, mi equipo me espera», dijo Issei mientras liberaba sus alas antes de despegar. Las chicas estaban atónitas. Ahora entendían por qué Issei las había dejado. Las había oído hablar de él a sus espaldas. Sabían que debían disculparse con él cuanto antes y que, con suerte, las perdonaría y les daría una segunda oportunidad. Rias se volvió hacia su nobleza y dijo: «Debe haber ido a Lilith, vayamos allí». Los demás asintieron y siguieron rápidamente a Issei. Con Bali, con su mejorado impulso de Juggernaut, luchaba contra el Jabberwocky. Había asestado varios golpes fuertes y devastadores, pero la capacidad regenerativa del maldito monstruo era demasiado poderosa. TCH, ¿cómo voy a derrotar a algo con habilidades regenerativas de esta escalada?, pensó. ¿Qué es? ¿Qué tal si lo destruimos por completo de una vez?, sugirió Albion. Bali sonó antes de volar por los aires y gritar compresión. Salió el divisor de compresión. Se escucha la voz del divisor divino. De repente, el Jabberwocky fue aplastado con fuerza. Albion gritaba repetidamente dividir. Y el Jabberwocky gritaba de dolor. La existencia misma del monstruo se estaba dividiendo. Pronto, el monstruo quedó completamente dividido. Bali literalmente había eliminado a los Jabberwockys de la existencia. Luego se quitó la armadura y suspiró. Al hacerlo, oyó la voz de Issei. «Parece que tú también has terminado». Bali señaló antes de decir: «Vamos a buscar a los demás y luego nos reuniremos con Azazel y Sirzex».
Issei ascendió y ambos volaron hacia los dos líderes, enviando un mensaje al resto del equipo para que se reunieran. Al llegar junto a los dos líderes, descubrieron que ellos también habían derrotado a sus enemigos. Al oírlos llegar, Azazel se giró con indiferencia para mirar en su dirección, pero sus ojos se abrieron de par en par al ver a Issei. ¿Eres tú, Issei? Graznó Azazel. Issei le sonriendo cálidamente y, mientras soltaba a Shalva y le daba mílicas a Balí, dijo: Sensei, ¿me extrañaste? Azazel no dijo nada, sino que se acercó a Issei y lo abrazó. Lo abrazó un rato antes de separarse y cortarle la cabeza. Itai. ¿Para qué fue eso, Sensei? Preguntó Issei mientras se frotaba la cabeza. Eso, mi querido muchacho, fue porque dejaste a todos sin decirme y por hacerme pensar que estabas muerto. Dijo Azazel haciendo que Issei silbara y mirara hacia otro lado. Ejem. ¿Qué le hiciste a Mílicas y por qué están juntos? Preguntó Sirceps con tono severo. Oh, no le hice nada. Detuve a Shalva de matarlo cuando estaba a punto de apuñalarlo pronto. Y en cuanto a por qué estamos juntos, Balí decidió que era hora de que su equipo regresara a la alianza. Decidió infiltrarse en este ataque y detener al viejo Mao como mensaje a la brigada del caos de que se marchaba. Como andaba corto de hombres, me pidió ayuda, la cual le di con gusto, respondió Issei, recibiendo asentimientos de comprensión de ambos líderes. Quizás podamos perdonar a los demás miembros de tu grupo, pero Kuroka será ejecutada porque es un demonio errante, dijo Sirceps. Balí le lanzó un diario y le dijo: lee esto y sabrás la verdadera razón por la que hizo lo que hizo. Sirceps abrió el diario y comenzó a leer. Al leerlo, sus ojos se abrieron de par en par antes de mostrar una expresión de disgusto. Miró a Balí y dijo: muy bien, esta es una gran prueba de su inocencia. Eliminaré su nombre de la lista de extraviados. Además, ahora que has vuelto, ¿qué piensas hacer? Oh, yo y mi equipo nos mudaremos a Kuori, con suerte, comenzaremos nuestro tercer año allí. La mayoría tenemos alrededor de la edad de Issei, respondió Balí. Muy bien. Pero, Issei, necesito que me expliques a dónde fuiste y por qué te fuiste, dijo Sirceps. Claro, es una petición razonable, respondió Issei. Al decir eso, el resto del equipo de Balí apareció junto con ella y Ari. Kuroka saltó sobre la espalda de Balí y lo besó en la mejilla. Lefai se acercó a Issei, quien la cargó como una princesa antes de besarla en la mejilla. Lefai se sonrojó, pero pronto le devolvió el favor besando a Issei en la mejilla. La escena impactó a Sirceps, quien pensó que Issei querría regresar con Rias y los demás. Mientras tanto, Azazel se sintió cálidamente al saber que sus dos hijos adoptivos tenían sus otras mitades. Rias y su nobleza aterrizaron pronto y presenciaron toda la escena. Ver cómo Issei trataba a Lefai les entristeció y les provocó una gran ira contra la rubia. Entonces, débilmente, preguntó: ¿Issei? Issei se giró para mirarla con ojos inexpresivos, lo que la hizo estremecerse ante la frialdad de su mirada. Issei miró entonces a Sirceps y dijo con calma: ¿quieres mi respuesta aquí o en una sala de reuniones? Linelinelin. Todos estaban sentados en una sala de reuniones. Rias y su nobleza, incluyendo sus peones, estaban de pie junto a la pared. Sirceps y Azazel estaban sentados juntos en un extremo de la mesa. Issei y el equipo de Balí estaban sentados frente a Sirceps y Azazel. La sala estaba en silencio, todos esperando a que alguien rompiera ese silencio inquietante. Entonces, ¿por dónde empiezo? Preguntó Issei. ¿Por qué dejaste de pasar tiempo en el club de investigación ocultista tras la llegada de Ravel? Preguntó Sirceps con un tono formal pero curioso. Ravel la observaba con interés. Se había pasado todo el año culpándose por la muerte de Issei. Ahora que había regresado, se aseguraría de no dejarlo oír de nuevo. Bueno, considerando que todos se pusieron de acuerdo y me regañaron por algo que desconocía, decidió que sería mejor darles tiempo para que se tranquilizaran antes de volver a hablar. Issei respondió con calma antes de mirar a Ravel, que estaba inquieta. Issei le dijo a Ravel: Ravel, no estoy enojada contigo. No fuiste la razón por la que me fui, espero volver a comer pastel contigo pronto. Esto hizo que Ravel suspirara de alivio y los demás la fulminaran con la mirada. La siguiente pregunta es: ¿qué pasó el día que desapareciste y cómo terminaste uniéndote al equipo de Balí? Preguntó Azazel. Bueno, pasaron unos 2 meses desde el incidente de la reprimenda. Decidí que ya era suficiente y que iría a hablar con todos. Como regresaba de mi contrato, iba a la sala de reuniones a entregar mi pago. Issei se detuvo en ese momento y cerró los ojos, apretando los puños.
Al ver esto, Lefay rápidamente puso la mano sobre la suya, obligándolo a mirarla. Le parecía y avanzaba, demostrando que ella y todo el equipo estaban ahí para él. Issei le sonoro antes de continuar. Sin embargo, al llegar a la sala, oí algunas cosas no muy agradables sobre mí. No quiero repetirlo, pero puedo mostrártelo. Raid, por favor, dijo Issei mientras aparecía el equipo potenciado y una corriente holográfica emanaba de la gema central. Memoria holográfica. Comencemos esta reunión antes de que Issei regrese, dijo Rías. Me pregunto qué querrán discutir. Mi cumpleaños no está a la vuelta de la esquina, pensó Issei. Decidió seguir escuchando y buscar más pistas. Su perversión se está descontrolando. No recuerdo la última vez que vi una reseña que no mencionara su naturaleza pervertida, dijo Rías con un rencor innegable. Al oírla decir eso, Issei se abrió de par en par, conmocionado. Sin mencionar que ha estado merodeando con otras chicas mucho más de lo habitual. El odio que recibe el club por su culpa aumenta cada día, dijo Kiba. Esto sorprendió a Issei, pues no esperaba que su mejor amigo, a quien consideraba un hermano, hablara de él de esa manera. Y mucho menos a sus espaldas. Él tampoco se te ha confesado. Empiezo a preguntarme si ni siquiera es útil, dijo Akeno con la misma rencor que Rías. Sus palabras también hirieron profundamente a Issei. ¿Había sido en vano todo el tiempo que pasó con ella? ¿Acaso su odio por su herencia era solo una mentira para acercarse a él? A mí también me preocupa la naturaleza pervertida de Ise-san. Quizás tenga que dejar de estar con él si esto empeora, dijo Asia con timidez. Ay, ¿cómo iba a pensar que mi amiga de la infancia se había convertido en una bestia tan pervertida? No te preocupes, Ise-kun, te salvaré. Amén, dijo Irina, haciendo que todos sudaran. Las palabras de sus amigos comenzaban a desgarrarlo. ¿Acaso todo lo que hizo por Asia no era nada? ¿Acaso su naturaleza perversa era todo lo que su amigo de la infancia podía ver? Issei pensó mientras sentía que las lágrimas se le formaban en los ojos. Sinceramente, creo que fue un error reencarnarlo. También esperaba que sus tendencias pervertidas se redujeran si hubiera tenido una experiencia cercana a la muerte. Sinceramente, ni siquiera habría pensado en reencarnarlo si no fuera el dragón emperador rojo, dijo Rías. Estas palabras finalmente cruzaron la línea. Sintió que se le rompía el corazón de nuevo. Invocó su guantelete y lo miró. En ese momento se dio cuenta de que no significaba nada para ellos. Solo necesitaban su equipo y su poder. No era más que una herramienta para usar y luego desechar. Es el enemigo de las mujeres en todas partes, dijo Koneko. Estaba acostumbrado a que dijera esas cosas. Pero esta vez se sintió mucho más frío y serio. Estoy de acuerdo contigo, Koneko. Quizás si lo hubiera dejado morir un poco más, habría perdido su naturaleza pervertida y habría podido confesarse conmigo, dijo Rías. Esto impactó aún más a Issei. La persona a la que más quería en el mundo estaría dispuesta a dejarlo morir. No creía que llegaran tan lejos. Bueno, nada de lo que hagamos puede cambiar el pasado, ¿sabes? Dijo Akeno con un suspiro. Pero el cambio siempre se puede lograr en el futuro, dijo Shinobi. Fue en ese momento que Issei decidió darse la vuelta e irse. No soportaba más sus calumnias. Salió silenciosamente de su casa y comenzó a alejarse. Pensaba en todo lo que había hecho por este grupo y en cómo lo trataban por ello. La primera fue Rías, a quien literalmente entregó un brazo para evitar que la vendieran a otra familia. La siguiente fue Akeno. Todas las veces que la felicidad y le dijo que aceptaba su verdadera naturaleza fueron solo un acto para reducir su perversión. Asia, a quien salvó de los ángeles caídos y por quien casi perdió la vida a causa de Juggernaut Drive. ¿No quería quedarse con él solo por su perversión? ¡Qué egoísmo! Irina, su amiga de la infancia y quien podía ver la bondad en casi todos, no era capaz de ver la bondad en él. Kiba, su hermano en todo menos en la sangre, a quien había ayudado a superar su doloroso pasado, estaba dispuesto a dejarlo solo por algo como mantener una imagen perfecta. Y Zenobia, ella solo lo veía como un caldo de cultivo para niños fuertes. A ella no le importaban sus sentimientos. Y por último, Koneko. Quien la había protegido cuando su propia familia estaba en su contra, lo llamado enemigo de todas las mujeres. Fin del recuerdo. Después de esto, decidí irme de la zona porque no quería escuchar más. Al llegar al parque, me di cuenta de que me estaban manipulando desde el principio, dijo Issei. Todos guardaron silencio de nuevo. Sirceps parecía sorprendido. Nunca pensé que su hermana menor diría algo así. Y menos a alguien a quien amaba.
Azazel emanaba un aura de furia silenciosa, pero no dijo nada. Rías y su nobleza, excepto los nuevos peones, bajaron la mirada avergonzada. El equipo de Balí y Rabel los fulminaban con la mirada. Después de unos momentos de silencio, Sircex volvió a levantar la vista y preguntó: ¿Puedes contarnos qué notaste en el parque? Issei ascendió antes de decir: dime Sircex Nisama, ¿es posible que un demonio de clase alta no sepa si alguna actividad no planificada está sucediendo en su territorio? Sircex meneó la cabeza y dijo: es imposible. Si algo así ocurriera, lo sabrían. Entonces, ¿cómo es posible que tu hermana ignorara a los ángeles caídos en su territorio? Además, ese mismo día recibí una carta de invocación de su familiar. ¿Qué crees que implica eso? Sircex guardó silencio un rato mientras su cerebro conectaba los puntos. Jadeó al comprenderlo. Issei sonrió sin emoción y dijo: así es, tu querida hermana sabía que los caídos estaban en su territorio, conocía su plan para asesinarme. Y en lugar de advertirme, dejó que me mataran para poder venir y ser una salvadora. Gritó Issei al final antes de detenerse y jadear de ira. Azazel entonces le dijo a Issei: hijo, lamento mucho lo que mi facción te hizo. Si puedes encontrar en tu corazón, por favor perdóname. Issei negó con la cabeza y le dio a Azazel una sonrisa real antes de decir: no fue tu culpa, Sensei. Fueron los Kokabiels y Balí los cuidó, así que estamos a mano. Aunque no creo que pueda perdonarlos, dijo señalando a Rías y mirándola fijamente. Sircex se volvió hacia Rías y le dijo con voz fría: Rías, ¿es cierto lo que dijo Issei? Y no pienses en mentirme. Si te descubro mintiendo, las consecuencias serán severas. Esto sorprendió a Issei. No creía que Sircex le dijera nada a Rías. Pero parecía que, después de todo, era un buen líder. Issei sonriendo, feliz de no haber perdido la figura de su hermano mayor. Sí, es cierto. Pero solo lo hice porque me obligaban a casarme con Riser. Y yo no quería eso, respondió Rías con debilidad. Kuo ha sido retirado de su jurisdicción y ahora será territorio de Sonas. Esta decisión se aplica de inmediato. Pueden retirarse, dijo Sircex con tono autoritario, sin dejar lugar a discusión. Rías salió de la habitación abatida, seguida por su nobleza. Sircex suspiró antes de volverse hacia Issei y preguntar: ¿de verdad que dejé que esto pasara, Issei? ¿Me perdonarás alguna vez? No estoy enojado contigo, Nisama. No hiciste nada malo. Estaremos bien si me permites jugar con Milikas un día de estos, respondió Issei, provocando una sonrisa de agradecimiento en Sircex. Perdón por arruinar el momento, pero ¿qué harás, Balí? ¿Volverás con los Grigorio o te unirás a los demonios? Preguntó Azazel. Bueno, estoy pensando en unirme a los demonios y conseguir mis propias piezas malvadas, respondió Balí. Bueno, eso lo resuelve. Todos deberían ir al mundo humano. Le pedí a Shemaza que les construyera una mansión mientras estábamos en la reunión. Ya debería estar terminada, dijo Azazel. Balí ascendió y se puso de pie. Los demás lo siguieron mientras salían de la habitación para regresar al mundo humano. Oye, ¿qué quieren hacer cuando vayamos al mundo humano? Preguntó Issei. Realmente no tenemos idea, ya que ninguno de nosotros ha tenido la oportunidad de verlo, ¿sabes? Respondió Balí. Issei sonriendo ante eso antes de decir: ¿qué tal si todos tenemos una cita cuádruple? Todos se detuvieron bruscamente y miraron a Issei con incredulidad. Oye, no me mires así. Aquí todos tenemos una relación y las citas son algo común. Prepárense, nos vamos en 2 horas, dijo Issei al entrar a su nuevo hogar. Todos obedecieron su orden y fueron a cambiarse. Saltó de escena. Oye Issei, ¿qué crees que debería ponerme? Preguntó Bikou. Issei entró en la habitación con ropa. Tras examinarla, sugerimos para sí mismo antes de entregarle a Bikou una chaqueta, una camiseta y unos vaqueros negros. Issei dijo: ponte esto, te verás irresistible. El rey mono ascendió, tras lo cual Issei salió de la habitación para ir con Balí. Issei, ¿cómo me veo? Preguntó Balí, quien vestía su atuendo habitual. Una camisa negra y jeans grises. Sabes que eso es lo que normalmente usas, ¿verdad? Issei le dijo con cara seria. Bueno, discúlpame, pero este traje es bueno para el combate, así que compré muchas copias. Nunca pensé que algún día tendría que tener una cita, respondió Balí encogiéndose de hombros. Ja, ja, Sama, el maníaco de las batallas. Ponte esto, dijo Issei mientras le entregaba a Balí una chaqueta blanca, unos vaqueros azules y una camisa plateada con un diseño de dragón blanco. Balí sonriendo al mirar la ropa antes de ir al baño a cambiarse.
Salió del baño y se sorprendió de lo bien que se veía. Se giró hacia Issei y le dijo: ¿Cómo supiste que esta combinación me quedaría bien? Issei se encogió de hombros en respuesta antes de decir: llevo puesto prácticamente lo mismo, la única diferencia es que mi chaqueta es roja y mi camisa es negra, con un dragón rojo y uno blanco. Valía aconsejándose antes de irse a la sala para reunirse con Bikou. Finalmente, Issei suspiró mientras se acercaba a la persona que sabía que sería más difícil de vestir considerando su pasado. Al entrar a la habitación de Arthur, vio que vestía ropa formal, lo que hizo que Issei arqueara una ceja, quien, al notarlo, preguntó: ¿qué pasa? ¿Qué te pasa con esa mirada? Amigo, vas a una cita, no a una reunión de negocios. Ponte esto. Es mucho más práctico para la ocasión, dijo Issei mientras le entregaba a Arthur una chaqueta azul, una camisa lila con un diseño de espadas cruzadas y unos vaqueros azules. Arthur tomó la ropa en silencio y se cambió antes de irse a la sala. Issei se dirigió a su habitación antes de cambiarse de ropa, que consistía en una chaqueta roja con una camisa negra con un dragón rojo y uno blanco volando uno al lado del otro, y unos vaqueros negros. Finalmente, listo, se dirigió a la sala, donde los chicos esperaban a las chicas. Después de unos minutos, aparecieron todas las chicas. Y, por supuesto, todos los chicos quedaron maravillados con su belleza. Ari llevaba un vestido veraniego morado sin mangas y tacones altos. Y un sombrero marrón que combinaba a la perfección con su cabello rubio. Su aspecto dejó a Bikou boquiabierto. Por una vez, Kuroka no llevaba su kimono habitual. En su lugar, llevaba una chaqueta negra, una camisa azul claro y vaqueros azules. También cambió su peinado, de su look habitual abierto a uno con dos coletas. Ni qué decir tiene que a Bali le costó apartar la mirada de ella. Ella llevaba una camisa morada de manga larga, junto con vaqueros azules y tacones. La camisa tenía un osito de peluche bordado, mientras que los vaqueros tenían mechones rojos. Se había trenzado el pelo y lo sujetaba con un adorno de mariposa. Dicho adorno había sido un regalo de Arthur. Fue entonces cuando todos finalmente vieron algo que nunca imaginaron que verían. Arthur se sonrojó e intentó apartar la mirada, pero fracasó estrepitosamente. Esto provocó una risita tierna de Ellie, pues la reacción de Arthur le pareció adorable. Para Issei, la Faye era la más guapa de las 4 chicas. Llevaba un vestido rojo de manga larga y un sombrero color piel. Parecía una princesa. Issei sonriendo, se acercó a ella y la agarró por la cintura antes de decirle: si no te conociera, pensaría que eres un ángel caído del cielo. Lefay se sonrojó ante eso antes de darle una palmada juguetona en los brazos y decirle en tono de broma: debes decirle eso a todas las demás chicas que veas. Oye, quizás eso significa que te veo en todas las chicas que veo, dijo Issei antes de inclinarse y besarla en los labios. Cuando se separaron, Lefay tenía una expresión de felicidad en el rostro. Issei se giró para mirar a los demás, quienes observaban a sus compañeros con expectación. Issei se llevó la mano a la frente. ¿De verdad eran tan ignorantes sobre citas? Issei se giró para mirar a los chicos y los miró con una expresión inexpresiva que decía: vayan y díganles cómo se ven y hagan algo similar a lo que yo hice. De alguna manera, al captar el mensaje, Bali se acercó a Kuroka y le dijo: te ves hermosa, ¿sabes? Deberías vestirte así más a menudo. Esto hizo que Kuroka se sonrojara automáticamente y no pudo responder. Al ver eso, Bali rió entre dientes antes de tomar su mano y besarla en la mejilla. El siguiente chico en actuar fue Bikou, quien hizo lo que se esperaría de un bromista. Se acercó a Ari, sin decir palabra, la levantó como si fuera una princesa, la giró y la besó. Tras separarse, la miró directamente a los ojos y dijo: sabes que ahora mismo pasarías por una reina. Y no cualquier reina, serías mi reina. Esto hizo que Ari se sonrojara y simplemente hundiera la cabeza en el pecho de Bikou, provocando risas entre Bali, Kuroka, Lefay e Issei. Todos se volvieron hacia la última pareja en la sala. Todos esperaban con gran expectación ver qué haría el noble Arturo. Arturo siguió los pasos de los demás. Miró a Ellie con una sonrisa cariñosa antes de tocarle la mejilla y besarla en la frente. Si sigues así, tendré que volver a ser un caballero. Todos rieron entre los dientes antes de que Issei aplaudiera para llamar la atención. Luego dijo: muy bien, damas y caballeros, tengamos esta cita cuádruple. Espero que les guste lo que he planeado. Lo primero que Issei planeó para el grupo fue una visita al parque de diversiones. ¿Te preguntas por qué? Simplemente, todos los demás, por circunstancias de la vida, no pudieron ir a un parque de diversiones de niños, así que quería que lo experimentaran. Y también que sería divertido ver sus reacciones.
Entonces, la primera atracción a la que iremos es la montaña rusa, dijo Issei, señalando una atracción detrás de él. Todos miraron la atracción antes de palidecer. Bali tradujo esos sentimientos y dijo: eso parece más un valle de la muerte que una atracción. Los 6 restantes asintieron mientras Issei reía, antes de guiar al grupo a la montaña rusa. Pronto estuvieron en la fila de espera y, tras unos minutos, les tocó sentarse. Issei se giró hacia los demás y dijo: me sentaré delante con Lefai. Pueden sentarse en el orden que quieran. Ayudó a Lefai a sentarse antes de comprobar que todos los dispositivos de seguridad funcionan. Se sentó a su lado y, volviéndose hacia el grupo, dijo: si tienen miedo durante el viaje, griten. Los demás, confundidos por su sugerencia, aceptaron. El paseo comenzó a moverse antes de llegar a la cima y luego descendió a toda velocidad. Como era de esperar, Issei gritaba de alegría, con Lefai aferrándose a él con todas sus fuerzas. Arthur y Ellie, sorprendentemente, estaban tranquilos y serenos, y parecían no verse afectados por el paseo. Tanto Biko como Ari gritaban de alegría, al igual que Issei. Esto se debía principalmente a su naturaleza de yokai. Los peores del grupo eran Bali y Kuroka. Ambos se aferraban el uno al otro y gritaban de puro miedo. Cuando el viaje finalmente se detuvo, Bali, Kuroka y Lefai parecieron tener una escena fantasma. Biko y Ari estaban sobreexcitados y querían volver a subir. Pero Ellie, con el rostro pálido, los detuvo. Issei rió entre dientes antes de cargar a Lefai a caballito y guiar al grupo hacia las tazas para que se relajen. Después de eso, se lanzaron a por los coches que chocaban. Fue entonces cuando Issei y Bali reavivaron su rivalidad y solo se dirigieron a los coches del otro mientras se gritaban insultos. Las chicas y Biko rieron ante la escena, mientras que Arthur simplemente negó con la cabeza, divertido por las travesuras de sus amigos. Issei dijo: bueno, chicos, vamos a ver una película antes de cenar y luego a casa. Todos asintieron y se dirigieron a un restaurante. Al entrar, Issei se dirigió al gerente y le dijo: 4 mesas para 2, a nombre de Issei Look Dragon. El gerente se avisó antes de revisar el sistema. Unos minutos después, levantó la vista y sonriendo antes de decir: por aquí, por favor. Issei ascendió e hizo un gesto a los demás para que lo siguieran. Primero hizo que las chicas se sentaran en las 4 mesas antes de volverse hacia los chicos y decir: escuchen, chicos, si alguien pregunta, digan que somos primos con el apellido Look Dragon. Además, preparará mesas separadas para cada uno, así que no se corten y hagan lo que quieran. ¿De acuerdo? Los demás chicos asintieron antes de que Issei se dirigiera a Lefai. Ella le sonó antes de decir: ¿realmente estás trabajando duro para asegurarte de que no cometan errores, no? Issei suspiró antes de sentarse, tomar su mano y decir: oye, aprendí mucho el año pasado y solo les estoy dando consejos para que no se lastimen como yo. Lefai ascendió, pero no dijo nada. Después de unos minutos de silencio, Issei presionó la mano que sostenía, haciendo que Lefai lo mirara, y dijo gracias. Esto confundió un poco a Lefai, quien inclinó su cabeza de una manera linda y preguntó ¿para qué? Bueno, principalmente por no rendirte. Cuando desperté hace un año, decidí cubrir mi corazón con una capa de hielo para que nadie pudiera volver a entrar. Pero me apoyaste y te abriste paso hasta mi corazón. Derritiste el hielo tú solo, y por eso estaré en deuda contigo para siempre, respondió Issei. Lefai sonó antes de decir: oh, no fue nada. Mi corazón se enamoró de ti, no había forma de que te dejara ser un rey de hielo, ¿sabes? Aunque hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué es? Preguntó Issei. Lefai se sonrojó un poco antes de decir tímidamente: volveremos a tener un harén. Issei parpadeó una vez y luego 2 veces antes de empezar a reírse entre dientes, confundiendo a la joven rubia sentada frente a él. Bueno, Lefai-chan, si quieres saberlo, no voy a seguir con el harén. Todo lo que mi corazón necesita y desea eres tú. Y ya te tengo. Lefai se sonrojó por completo al oír la sinceridad de sus palabras. Para disimular su vergüenza, abrió la carta y empezó a leerla, intentando decidir qué pedir. El resto del almuerzo transcurrió en paz. Las 4 parejas disfrutan mutuamente. Bali jamás lo admitiría, pero si la paz ofrecía eso, estaba totalmente dispuesto a aceptarlo. Después de cenar, todos se sintieron un poco cansados y decidieron volver a casa, ya que tenían que ir a la escuela mañana. Issei suena levemente al pensar en la escuela. Oh, sería muy interesante ver cómo reaccionarían los demás a su regreso y a su relación con Lefai. Al llegar a casa, Issei cerró las puertas con llave mientras Lefai las hechizaba con hechizos de protección.
Al terminar, Issei se volvió hacia Bali y, con voz seria, dijo. Seguro que te diste cuenta, pero ¿qué te parece que esté aquí? Bueno, podrían ser muchas cosas, pero por ahora supongo que está aquí para medir qué tan fuerte te ha vuelto, respondió Bali. ¿Vamos a hablar sobre el Switch que nos sigue hoy? Preguntó Biko despreocupadamente. No creo que sea necesario. Su poder no parece haber crecido a lo largo del año, respondió Issei. Aunque tanto el portador de la espada demoníaca sagrada como el portador de la Durandal parecían estar muy por delante de sus antiguos yo, podrían suponernos un desafío, dijo Arthur. Oh, nos las arreglaremos bien, Nia. Después de todo, contamos con el apoyo de la Alianza tras toda la información y las pruebas que les proporcionaron, dijo Kuroka. Creo que deberíamos irnos a la cama mañana, porque va a ser un día largo, específicamente porque tenemos que ir a la escuela, dijo Issei. Ya. Solo tú, Bali y Lefai tienen que ir, el resto somos mayores de edad, dijo Kuroka mientras Arthur, Ari, ella y Ebiko asintieron ante sus sabias palabras. Esto hizo que Issei suspirara y dijo. Si no van, intenten vigilar la ciudad. ¿Quién sabe qué estará pasando? Los demás asintieron antes de irse a sus respectivas habitaciones. En la mansión Youdou Rías estaba sumida en la tristeza. Este día era el peor de su vida. No solo su interés amoroso, a quien creía muerto, había regresado y la había ignorado por otra chica. Además, le habían arrebatado su territorio. Le estaba dando un dolor de cabeza, pero sabía quién era la responsable. Era la bruja rubia. Solo espera, recuperaré a Issei de ti, pensó Rías. Con eso se levantó para irse a la cama con la mente llena de formas de intentar traer a Issei de vuelta con ella y las otras chicas.